bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlos en este momento, especialmente en la hora en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Me ha acompañado gratamente don Nelson Gutiérrez Lagos, docente y también director de docencia de nuestra Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido. Muchas gracias. Es bueno estar nuevamente con ustedes. La educación y redención ha sido nuestro tema que hemos conversado. Han habido varias ideas. Yo quiero leer el texto central para conversar un poquito sobre él. Está en 1 Timoteo 3:16. Algunos creo que se lo manejan de memoria, pero dice toda la escritura. Yo entiendo que cuando habla de toda la escritura está hablando del Antiguo Testamento, porque esto fue escrito después. Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar primero, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me parece el texto especialmente este concepto de redarguir, porque para enseñar uno entiende esa idea de enseñar, ¿verdad? Sí, es una expresión no muy frecuente que podría ser traducida como argumentar o más bien contraargumentar, es decir, asume el concepto de que hay dos ideas que están tensionadas entre sí y que por lo tanto la Biblia con su pensamiento aclara las dudas, resuelve la tensión y provoca la claridad que se busca para resolver un problema. Y sabe qué interesante eso, porque en realidad la educación y redención no se verían si no tenemos como base el libro de texto que es la Biblia. La Biblia es la que nos orienta, qué tenemos que hacer, qué no hacer, y nos descubre cosas que no están quizás a nuestra altura entenderlas incluso. Estoy pensando y me vino a la mente el caso de Job. Job nunca supo quién estaba detrás de todo el problema. Y cuando le pregunta Job a Dios, Dios no le da respuesta tampoco, pero él se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel porque era asiduo de la escritura, de la sabiduría de Dios. Vamos a conversar acerca de a imagen de Dios. Es un tema que manejamos muy bien algunos. No voy a decir no en excelencia porque este es un tema muy profundo. Uno maneja en el sentido que sabe que está escrito y lo hemos leído muchas veces. Dice que Dios nos hizo a imagen de Él. Y este concepto de hagamos al hombre es que toda la divinidad está participando en la creación del hombre. Hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le da una autoridad, ¿no es cierto?, para que esté manejando todo esto que se le ha entregado tan gratamente al hombre para que viva. Qué lindo espectáculo de haber sido ese momento. Sí, permíteme hacer una relación entre esta idea y la idea vinculada al concepto de redención. Cuando el Señor establece las fiestas judías, cuando establece maneras de celebrar o solemnidades, establece también junto a eso prácticas que buscaban ilustrar lo que era el plan de salvación. Y entre las prácticas estaba el acto de la redención. Y el acto de la redención era la llegada de un pariente cercano para salvar a alguien de su familia, y esto es importante, alguien que estuviese con el vínculo familiar para rescatarlo de la esclavitud, de la viudez, de una herencia que se estaba perdiendo. Y cuando él llega como pariente, es decir, lleva allí en la sangre algo que es común, es como si pudiésemos decir, lleva la imagen del pariente cercano, se presenta, demanda, redime, salva y le devuelve la esperanza. Esta expresión hermosa de cómo el Señor se presenta como el Redentor, se presenta como el Hijo del hombre, se presenta como mi hermano, se presenta como alguien cercano, es poderosísima para ilustrar la cercanía del vínculo que hay entre Dios y el hombre. Y Él, reivindicando el deseo de que el hombre tenga la imagen de Dios, no acepta que él pase por la vulneración de su condición y en todo momento procura levantarlo para que supere esa situación vulnerable. Es una maravillosa expresión del amor de Dios. Exactamente. Estoy pensando que hay un libro en la Biblia que
Si uno lo lee, se da cuenta y entiende lo que es redención, redimir. En el libro de Ruth había una mujer que no tenía ni una posibilidad de salvarse, era extranjera, no tenía conocimiento de Dios, alguien la instruyó, se vino con ella y aparece en la genealogía de Jesús, uno encuentra cosas extraordinarias, pero tenía un problema, faltaba ese amigo, ese pariente cercano. Y ahí aparece vos, ¿no es cierto?, como pariente cercano, la rescata y ahora es interesante eso. Por eso que cuando dice que Dios nos hace a imagen, nos hizo como parientes, como amigos, y lamentablemente en el transcurso de la vida esto se perdió, pero fue bueno. Y siempre me gusta mirar Génesis 3:15, revíselo usted y vea un comentario. Aparece el problema, pero la solución enseguida. El protoevangelio, como se habla, ¿no es cierto? Ahí está metido. Si hasta allí llegara la escritura, ya tendríamos salvación. Alguien dice Juan 3:16, claro, allí está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, ahí está dicho todo. ¿No le parece que Dios previó y lo que quiere es que nosotros de alguna manera recuperemos esa imagen perdida, ¿sí? Raúl, yo quería poner el acento también en otro detalle. Desde el comienzo del plan de la salvación, Dios ha corrido el riesgo de ser olvidado. Desde el comienzo de la salvación, el hombre, con sus preocupaciones, con sus afanes, con su deseo de complacencia propia, se ha apartado de lo que fue el plan original y el Señor se ha esforzado permanentemente por recordarlo a través de los padres, por los profetas, recordarlo a través de las fiestas. Y eso me parece algo muy importante. Cómo en el plan de salvación de Dios Él establece celebraciones solemnes, momentos especiales, rituales, para que cuando estos ocurran se recuerde por qué fueron originados. Y de hecho en Deuteronomio 12, cuando habla, dice, y cuando tus hijos os dijeren, ¿qué es este rito vuestro? Entonces ustedes les responderán, es que este es un rito que recuerda el momento en que nosotros fuimos rescatados. El valor de también incluso familiar que tiene el establecer momentos solemnes o solemnidades familiares para recordar la obra hermosa del Señor conduciendo las vidas. Me parece un interesante desafío incluso para las familias de hoy. Creo que ha dado en el clavo y parece que los cultos de mañana y tarde podrían ser justamente para recordar este lindo sacrificio por nosotros y por darnos una vida mejor. Vamos a seguir conversando acerca de este tema grande de educación y redención, y ahora vamos a mirar a Jesús como maestro. Recuerde que miramos un poquito acerca del maestro, del rabí, pero ahora Jesús como maestro. ¿Cómo actuó Jesús frente a sus discípulos? ¿Cómo les enseñó? Y cómo esto estaba profetizado. Esto es lo interesante de la palabra de Dios, ¿eh? Estamos hablando de Isaías, que no vio nunca a Jesús, pero habló de él. Yo no puedo decir que no conversó, porque Dios le hablaba, le daba profecía y él la escribía. Extraordinariamente, en todo caso, a nuestros amables oyentes le vamos a decir de que el próximo año se va a estudiar el libro de Isaías completo. Y yo creo que algunos temas nomás, porque tiene 66 libros, es para una cátedra, una materia, por decir así. ¿Qué le parece a usted lo que dice Isaías? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. He aquí, ¿cierto? ¿Qué le parece cómo aparece ya hablando acerca de Jesús como maestro en el Antiguo Testamento? Pues se refiere a Cristo. Poderosa figura, porque para una mente hebrea, oír en una expresión de revelación la palabra David era una alusión directa a la promesa de perpetuidad, de redención, de liberación. Por lo tanto, presentarlo como el vástago de David es reconocer la obra salvífica que va a tener en favor de su pueblo que estaba necesitando redención. Y le atribuye obras hermosas asociadas a la obra educativa, que es el gran tema que estamos estudiando durante esta semana, usando conceptos como
Él hará un entender diligente, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, conocimiento, una obra de entresacar aquello que no es verdad y dejar solamente lo verdadero, descubrir lo que es falso, sacarlo para lograr ahora levantar una verdad que pudo haber estado ocultado durante mucho tiempo. Se resume en este libro de Isaías y estos 9 versículos el concepto de nuestro Señor Jesucristo como mi maestro, como el rabí. Qué formas de enseñar realmente son maravillosas, porque para ellos, especialmente que estaban recibiendo esto, estaban teniendo un problema bastante serio. Había sido invadido, ¿no es cierto?, Asiria y Judá, y hay un detalle, en el capítulo anterior dice que los hermosos y florecientes árboles de Judá serían derribados por su iniquidad, pero algo iba a quedar. Y aquí por eso que el texto se presenta tan hermoso. No importa que estén destruidos, no importa que hayan sido avasallados, ¿no es cierto?, por el ejército, pero por vuestra iniquidad ha pasado esto, pero se levantará, ¿no es cierto?, una vara del tronco de Isaí. Por eso que David es tan importante, ¿no es cierto?, porque es el padre de David, que traerá, ¿no es cierto?, la sabiduría, el entendimiento. Qué hermoso es verlo de esa manera, como Jesús, como el enseñador, el maestro, y cuando uno mira a Jesús, se da cuenta que efectivamente fue un extraordinario maestro que ya estaba profetizado. Lo interesante es que en Isaías, el capítulo 50, cuando se habla de la obra de Jesús, se habla de que Él fue dotado de lengua de sabios para poder saber hablar palabras, alcanzado. Y el hermoso libro, El deseado de toda la gente, cuando habla de la labor de Cristo, dice que Jesús era despertado por su Padre mañana tras mañana. Y qué hermoso, mis queridos hermanos, qué hermoso es imaginar el concepto de que Dios desciende a la tierra, viene al lecho de una persona, toca su hombro y lo despierta para poder conversar con él. Y en esa conversación, el espíritu es alumbrado para la obra que se está enfrentando en esa jornada. Un enorme consejo, un enorme modelo de vida para todos aquellos que nos declaramos hijos de Dios. Yo creo que más de alguno podrá pensar, bueno, él era Jesús, él era Dios. Y yo creo que la Biblia nos deja muy claro que Jesús estuvo toda la vida, mientras estuvo en la tierra, como hombre. No tuvo ninguna garantía, todo lo contrario, fue asediado, ¿no es cierto?, por personas malintencionadas. Incluso los mismos discípulos en algún momento quisieron sacarlo al camino a Jerusalén, donde tenía que cumplir su misión. Interesante. Y cuando uno mira toda la historia de Moisés y los profetas, se da cuenta que también Satanás trató de cortar esa raíz, voy a decir así, cortarla. Y por eso que aparecen tantas personas que no son del pueblo de Israel metidas en esa línea. Está Ruth, está la mujer pecadora, ¿se acuerda usted? Pero llegó hasta nosotros y llegó y nació como el profeta lo decía. Y en 2 Timoteo, mi estimado Nelson allí, dice, y esta es una recomendación quizás para nosotros, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido nosotros? ¿De quién ha aprendido usted, amable oyente? Quizás podría ser una reflexión para ustedes en este momento. Porque desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, y aquí este concepto muy importante, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué hermoso pensamiento, Raúl, porque en la cultura hebrea el rol de la educación en la infancia es resaltado en Deuteronomio capítulo 5, cuando se invita a hacer esfuerzos educativos, docentes, didácticos, pedagógicos en favor de los niños, andando por la plaza, al entrar, al acostarse, al levantarse, y márcalos en las puertas, en los umbrales, en los postes, es decir, despliega todo el esfuerzo posible para que desde muy temprano el niño pueda aprender quién es Dios, el único Dios.
Y es el esfuerzo que tiene toda la ley, el mostrarle al hombre quién es Dios, quién es el hombre y cómo el vínculo de salvación se manifestó en la vida de Jesucristo, que procuró ahora reunir a la raza humana nuevamente con su Creador, como había sido en el huerto del Edén. Yo le invito para que usted se lea el Salmo 73, porque quizás está pasando por una situación difícil, el mismo problema que tenemos de salud, el mundo lo tiene, pero el salmista dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Y después empieza a hacer un análisis acerca de que casi se resbalaron mis pies, dice, cuando vi que el del lado, que no cree en Dios, que no va a la iglesia, que no devuelve nada, no hace nada, prospera. Pero él dice, cuando entré en tu santuario, entonces comprendí el fin de ellos. Vamos a conversar acerca de los sabios, dice nuestro título, y habla de Primera de Reyes, capítulo 29, y bien lo dijo usted la semana, mi estimado amigo Nelson, cuando hablamos de sabios y del Antiguo Testamento, uno necesariamente se va a Salomón. Bueno, es un concepto que se me separa en dos grandes tiempos de la vida, un concepto hermoso de un hombre que de pronto deja todo lo que podría ser un interés banal y se acerca al Dios que le dice, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar, y le dice, dame sabiduría, porque yo me siento tan pequeño, no tengo idea cómo entrar ni cómo salir, y miro este pueblo que es en extremo difícil. Señor, dame un corazón ancho y entendido. Y luego, en la otra parte de la vida, me encuentro con un hombre que olvida todo cuanto ha sido la misericordia en favor de él, se aparta de los principios que habían emanado incluso del consejo de Dios y tiene una apostasía que avergüenza. La verdad es que para mí es un personaje intrigante. Muchas veces pensaba en ese concepto de estas dos vidas de Salomón. Hay algunas palabras que a veces me dicen que la sabiduría los llevó a cometer errores muy graves. Pero cuando uno lee el libro de Eclesiastés, Cantares, estoy hablando que hay un Salomón que se redimió. Y qué bueno que se redimió. Y colocó toda su experiencia en el sentido de decir, mire, la sabiduría no está en lo que yo hice. La sabiduría está en Dios, en el conocimiento de Dios. Por favor, no hagan lo que yo hice. Si uno repetidamente, él comienza a dar sus sabios consejos, tantos consejos, como decía muy bien en la semana, tantos consejos de valor, de vida, de cómo actuar, cómo presentarse, qué hacer esto, lo otro. Es tan completo, un personaje que dio tanto. Quiere ser no casual que ese momento final de razonamiento ocurra justamente en los tiempos de la madurez, de la vejez. Nosotros en Occidente no valoramos demasiado lo que es la madurez de los años, pero en otras culturas la sabiduría se personifica en un rostro castigado por la vida, en un cabello canoso, en un andar encorvado, porque esa persona proclama delante de los demás que tiene en sí un bagaje de experiencias que le permite hablar con una nitidez, con una profundidad de pensamiento, con una sensatez, con el acierto. ¿Cuánta virtud, cuánta bondad puede haber en el buen juicio de una persona que ya lleva en sí las marcas de la vida y que por lo tanto puede advertir a otros sobre el buen camino, sobre lo que debiera ser el buen vivir? Salomón, gracias a Dios, tuvo esa aventura de volverse a su Dios creador, a los términos de la vida, y en un balance de vida deja escritos que son espectaculares. Personalmente me ha sido grato a veces hablar con algunos médicos y uno le cuenta alguna situación que tiene y él le da una explicación que lo satisface y le cuenta algunas cosas que uno no tiene idea. Estudié algo de salud, pero no como un médico. Y pensando en eso, digo, uno debería tomarse tiempo
para escuchar la palabra de Dios, porque allí está la palabra de Dios escrita. La escribió Salomón, pero inspirado por Dios. ¿De dónde sacó tanta sabiduría? De Dios. Ahora, ¿y qué se hace en la iglesia? ¿Qué se hace ahora, tomando como ejemplo la iglesia primitiva, cómo actuó? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como, voy a poner la palabra docente de una iglesia? Porque los cargos, de alguna manera, que uno tiene, le dan la posibilidad de enseñar, tener una clase, manejar, ¿no es cierto?, algún discurso. ¿Cómo debería ser nuestra actuar pensando que la educación debe llevar a la redención a las personas? Yo creo que hay aspectos que son formales de la iglesia, cuando en su estructura propone responsabilidades para encargarse de la educación de los niños. No es desconocida la gran obra en favor de los niños que hacen las clases de niños, los conquistadores, la escuela sabática, las empresas que producen literatura infantil, los que producen música infantil. Hay toda una obra allí que es de un tremendo valor formativo, que incluso puede establecer el ancla para el regreso de una persona que luego de mucho tiempo se ha alejado, pero los cantos infantiles, las palabras aprendidas en la infancia en relación a Dios, le permiten reflexionar y volver. Ese es un aspecto. Me parece, sin embargo, que hay otro, que es de responsabilidad más general de la iglesia, porque la iglesia, en la forma que adora, educa al adorador que viene más adelante. En la forma que canta, educa al que va a interpretar melodías en el futuro. En la forma que le da relevancia a la palabra de Dios, le está diciendo al niño en esta iglesia, el valor está en la palabra de Dios. Por lo tanto, las prácticas litúrgicas, las prácticas devocionales, la cultura familiar es tremendamente educativa, aún guardando silencio respecto del contenido, porque mucho queda a través de la vivencia, de la experiencia que se vive en estos ambientes de agrado en la adoración. Yo creo que el concepto que Pablo vierte acá en 1 Corintios, cuando se acerca a su iglesia, cuando les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo lo dice, Pablo tenía tanta sabiduría, tantas cosas que dijo, maravillosas, pero dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo creo que ese debería ser el parlamento nuestro, debería ser la forma en que nos comunicamos, de hablar de Jesucristo, de lo que ha hecho en mi vida, de lo que produce en mi vida, y que la gente pueda ver que Cristo está actuando y el Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros. Bueno, efectivamente, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el repaso del día jueves se haga una comparación en cuánto es el tiempo necesario para que algunas verdades se asienten en el corazón, y se comparan los 3 años y medio casi como una secundaria que el Señor tuvo a los discípulos con Él, es decir, un primer, segundo, tercero, y en la mitad del cuarto medio Dios se va de entre ellos y ellos ya tienen ciertas verdades, pero que requieren ser consolidadas en otra fase de tiempo. ¿Cuánto tiempo es lo que yo necesito para llegar a ser bendecido con la transformación de mi manera de vivir? Todo un tema, todo un tema. Un tema como para tratarlo en trimestre. Bueno, ahora oyentes, ha sido muy bendecido estar con ustedes y también con nuestro hermano Nelson Gutiérrez conversando la palabra de Dios. Bendiciones para ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar la próxima semana en nuestro encuentro de Diálogo Bíblico.